El caso que he ideado es sobre el arrendamiento de un bien inmueble. Mohamed Asghar, jeque árabe afincado desde hace 15 años en Puerto Banús, España, recibe una oferta a través de internet por parte de Paul Müller, que es un hombre de negocios de nacionalidad austriaca con residencia habitual en Marsella, Francia. En cuanto al alquiler de una mansión de 5.000 metros cuadrados que el hombre de negocios posee en La Veleta, Malta, durante los meses de junio, julio y agosto. El señor Asghar acepta, se elabora un contrato de arrendamiento con una cláusula de sumisión a los tribunales españoles en caso de litigio. El señor Müller también acepta. Finalmente, el señor Müller, ante el incumplimiento parcial de pago de arrendamiento por parte del señor Asghar, demanda a su arrendatario ante los tribunales españoles. Sí que es verdad que el demandado se declara en rebeldía. En primer lugar, competencia judicial internacional. Vamos a ver si aplica el reglamento 1215-2012. Aplicación territorial, ámbito territorial, se cumple, porque la demanda es ante los tribunales españoles. España es un Estado miembro, artículo 355 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Se cumple el ámbito temporal, artículo 81, se cumple el ámbito de aplicación material, porque el incumplimiento del pago de arrendamiento está dentro de este reglamento, se cumple el ámbito de aplicación personal. El señor Asghar está domiciliado en un Estado miembro. Por tanto, se aplica el reglamento 1215-2012 y no se aplicaría el convenio de Lugano porque no son materias del artículo 64.2. La pregunta que surge es, si los tribunales poseen competencia para conocer de este litigio. Como hay un foro exclusivo del artículo 24.1, pues entonces conocen los órganos jurisdiccionales del Estado miembro donde el inmueble sea de sitio, donde es Malta. Podemos plantearnos el artículo 24.1 apartado 2, los contratos de arrendamientos de bienes inmuebles, competente los órganos jurisdiccionales del Estado miembro donde esté domiciliado el demandado si se cumple, ¿qué es? El contrato de arrendamiento inferior a 6 meses se cumple, un uso particular se cumple, el arrendatario es una persona física, se cumple. ¿Qué no se cumple? Que el propietario y el arrendatario domiciliados no son del mismo Estado miembro. Por lo tanto, eso no se podría tener en cuenta. Podríamos plantearnos también una cláusula de sumisión expresa, pero como he comentado, hay un foro exclusivo que tiene superioridad jerárquica, entonces sería Malta. Finalmente, ¿qué tribunales tienen competencia? Según el artículo 24.1, los tribunales de Malta. Lanzamos al aire una hipótesis. Pensemos que sean competentes los tribunales españoles. ¿Qué normativa se aplica? Bueno, conforme al reglamento 593-2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008, la ley aplicable a las obligaciones contractuales, que es el Roma 1. Vamos a ver si aplica. Ámbito material es un incumplimiento de pago de arrendamiento que no se encuentra excluido, artículos 1.1 y 1.2 de Roma 1 se cumple. El ámbito territorial también, España es un Estado miembro, artículo 1.4. Ámbito personal, daría exactamente igual, aunque el Estado no fuera miembro, porque la ley se aplicaría igualmente. Y ámbito de aplicación temporal se cumple, porque es a partir del 7 de diciembre de 2019. Entonces se aplica el reglamento Roma 1. Otra pregunta, ¿qué ley determinaría si ha existido incumplimiento del contrato? Hay unas reglas generales. En primer lugar, la autonomía de la voluntad conflictual. Las partes en este caso no han dicho por qué normas se van a regir, artículo 3 del Roma 1. Por otra parte, la ley aplicable en defecto de elección, el artículo 4. El artículo 4.1 que tiene un apartado C y el D. El C es un contrato con objeto que tiene un derecho real inmobiliario o el arrendamiento de un bien inmueble, pues en tanto actúa la ley del país donde esté sitio el bien inmueble, en este caso es Malta. Y luego el apartado D, el arrendamiento de un bien inmueble celebrado con fines de uso personal temporalmente, pues sería la ley del país donde el propietario tenga su residencia habitual que a su vez coincida con la residencia habitual del arrendatario. En este caso no coincide porque uno está en Francia y el otro en España. ¿La ley rectora cuál será? Conforme al artículo 12.1c, finalmente será la ley ante el incumplimiento total o parcial de las obligaciones será la de Malta. ¿Qué ley regularía? Otra pregunta, ¿qué ley regularía la forma del mismo? Primero tenemos que ver si es un contrato entre presentes o ausentes. En este caso es entre ausentes. Nos vamos al artículo 11.2. Es un contrato celebrado entre personas que se encuentran en distintos países. Válido en cuanto a la forma si cumple con los requisitos de la ley. En cuanto al artículo 11.5 del Roma 1, las reglas específicas para contratos que tengan por objeto un derecho real. ¿Qué estamos viendo aquí? Esto se refiere a las leyes de policía del estado donde esté situado el bien inmueble. Como no conocemos las de Malta, no tenemos conocimiento sobre ellas, solo conocemos las de España. Otra pregunta sería, si el demandado hubiera comparecido alegando la nulidad del contrato, ¿qué legislación se aplicaría? Bien, pues conforme al artículo 12.1e del reglamento Roma 1 nos iríamos a la ley de fondo. ¿Cuál es la ley de fondo? Es la ley de Malta. Lanzamos otra hipótesis al aire. El régimen de reconocimiento y ejecución de una
posible sentencia española que pretenda ser ejecutada en Francia y en Zúrich, Suiza, que es donde el demandado posee cuentas bancarias. Ponemos que el tribunal de origen es Malta, ¿no? Vamos a ver si aplica el reglamento 1215-2012 en cuanto a Francia. Es una resolución, la sentencia entra dentro de este reglamento, se reconoce artículo 2, la materia es un incumplimiento contractual, materia civil o mercantil, artículo 1 también se cumple, y el ámbito territorial también, 355 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Se cumple también porque es un Estado miembro. Por lo tanto, se cumple el reglamento, no es necesario ir al convenio de Lugano en cuanto a los artículos 64.2. Se cumple el reglamento. La ejecución es automática, no hay procedimiento de reconocimiento. En cuanto a la parte de Suiza, Zúrich, no se aplica el reglamento. ¿Por qué? Porque Suiza no es un Estado miembro, pero sí que se aplica el convenio de Lugano. La resolución, la materia es todo igual, y como Malta y Suiza forman parte del convenio de Lugano, pues sí que se aplica Estado de origen y Estado requerido. Esto es todo, muchas gracias por vuestra atención.